Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Sean bienvenidos a su canal. Queremos mandar un saludo a la familia Gómez en la Florida, en Estados Unidos, y al hermano David García Zabalza, que nos sintoniza desde Washington. Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los hermanos que también nos sintonizan a través de este canal y que son partes de esta familia en la fe. Así que en esta ocasión vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Queremos hacer un análisis sólido y exegético sobre puntos teológicos que se refieren a la verdad del sábado. Así que oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permite poder predicar tu palabra, enseñarla, predicarla a través de este medio. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que nos sintonizan a nivel mundial a través de la tecnología. Bendícele, Señor, que este estudio sea de edificación para nuestra vida espiritual, podamos crecer en conocimiento y así poder prepararlos para no ser engañados por falsos maestros y falsas doctrinas. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Danos ese poder de lo alto, el Espíritu Santo, para que nos guíe a la verdad. En la mañana me mandó un hermano un video, donde este video era un foro donde tres hermanos estaban haciendo supuestamente una aclaración sobre la verdad del sábado. Y estos hermanos eran, hay que mencionar los nombres para que tengan cuidado con estos hermanos que están engañando a muchos hermanos, tergiversando la Biblia, haciendo malas aplicaciones y malas argumentaciones, sacando textos fuera de contexto para enseñar errores doctrinales. Estos hermanos son Natanael Baloyes, Bastián Ángel y Oscar Sande. Son los mismos hermanos que están propagando la falsa doctrina medieval del universalismo, salvos todos, salvos aún hasta los demonios, porque Dios es amor. Esta es la falsa doctrina demoníaca del universalismo. ¿Por qué decimos demoníaca? Porque esta doctrina ataca la justicia de Cristo y el carácter de Cristo. O sea que el sacrificio de Cristo fue inservible. Cristo vino a morir solamente para hacer un show, porque si todos se van a salvar, hasta los demonios, entonces ¿para qué Cristo vino a morir si todos se van a salvar? Pero es evidente que la Biblia enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que solamente los que buscan el perdón de Dios y se arrepienten de sus pecados mientras tienen oportunidad en vida pueden alcanzar el perdón y la salvación a través de Cristo. La doctrina del universalismo que están predicando estos hermanos Natanael Baloyes y Bastián Ángel y Oscar Sande están usando textos fuera de contexto y tergiversando la Biblia para enseñar errores doctrinales que atacan la justicia de Cristo. Y estos hermanos en este video que me mandaron ahora en la mañana estaban atacando la verdad del sábado. Ellos así decían en este video, lo voy a parafrasear lo que estaban enseñando. Ellos sostenían de que Cristo hoy es el reposo. O sea que la importancia del sábado como cuarto mandamiento no es tan vital hoy en el nuevo pacto, dicen ellos, porque ahora Cristo es nuestro reposo, en Cristo reposamos, decían ellos. O sea que están usando ahora los mismos argumentos que usan católicos y protestantes para atacar el cuarto mandamiento, la vigencia del sábado. Y decían ellos, y más que todo a quien lo oí esta blasfemia, esta herejía, es a Natanael Baloyes. Él decía que antes Dios prohibía trabajar en sábado, y que hoy disculpa a los que trabajan en sábado. Si tienen necesidad, que trabajen. Dios es amor y Dios disculpa que nosotros transgredamos el sábado. No importa si lo hacemos a propósito. Dios es amor, decía Natanael Baloyes. Que por lo tanto nosotros debemos de trabajar el sábado si es necesario, decía él, porque Cristo lo quebrantó, decían ellos, porque Cristo hizo obras de misericordia y en ese sentido Cristo lo quebrantó. Por lo tanto, no hay ningún problema en que trabajemos en sábado. Así decían estos hermanos en este video. Y decía también, esto lo dijo Oscar Sande, otro promotor de esta falsa doctrina que se llama el universalismo. Decía él que hoy, el sábado, Dios tiene otra perspectiva de su día santo, que antes se guardaba y era tan importante el sábado porque al que encendía fuego en sábado o el que
recogía leña en sábado era digno de muerte. Por lo tanto, esa era una ley del sábado y que hoy a nadie matan por quebrantar el sábado. Por tanto, el sábado en el nuevo pacto se guarda diferente. Ya no se guarda como Dios lo había dicho en el Antiguo Testamento. Aunque esto tiene una verdad a medias, también tiene un engaño sutil que lo vamos a ver en este estudio. Porque lo que estaban haciendo estos hermanos, los hermanos que son incautos y faltos de conocimiento, no pueden divisar el error cuando alguien está predicando el error, porque están embotados con las falsas doctrinas. Yo siempre, hermanos, cuando escucho una presentación, casi no me enfoco en los falsos maestros, me enfoco en los seguidores, porque los falsos maestros tienen éxito de acuerdo a la cantidad de seguidores que engañan. Yo me voy a los comentarios de estos videos y lo que me impacta es que un 95% de seguidores de estos falsos maestros le dicen amén a estas herejías. Es muy poco los que contradicen. Eso significa que hay una gran ignorancia respecto a la doctrina y la enseñanza de la Biblia, de la doctrina, más que todo estos temas complejos. En este estudio vamos a desmantelar esas falsas interpretaciones que estos hermanos están haciendo en sus canales para engañar a los incautos y hacer creer que ellos tienen la supuesta interpretación de la Biblia, aunque ellos niegan que no tienen la interpretación correcta, pero al propagar estos errores en las redes sociales están insinuando que ellos están enseñando la verdad. Así que todo este debate surgió por la siguiente pregunta que se hizo: ¿debemos de guardar el sábado como se hacía en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Así que en este estudio vamos a responderle a estos hermanos y más que todo a los seguidores de estos canales para que tengan cuidado y sean cautelosos a la hora de estar diciéndole amén a estas blasfemias y a estas herejías que están haciendo que Dios se contradiga y al mismo tiempo están haciendo que la Biblia se contradiga, dando a entender de que Dios tenía un plan con los judíos y los israelitas, y ahora con la iglesia Dios minimiza sus normas, sus leyes las aplaca. O sea, Dios tiene, como por decir así, con la iglesia, Dios pide una obediencia, pero es una obediencia más suave que la que pedía a los israelitas, porque hoy, dicen ellos, a nadie matan a pedradas y tampoco a nadie le prohíben encender fuego en el día sábado, y vamos a explicar todos esos estudios. Ahora la pregunta es: ¿debemos de guardar el sábado como se hacía en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Dios pide la misma obediencia que le pidió a los judíos. Dios nos pide la misma obediencia a nosotros, que somos la iglesia. La misma obediencia que Dios le pidió a Adán y Eva, se la pide hoy a la iglesia. El hecho de que a nadie maten a pedrada, ya vamos a explicar ese tema. El hecho de que Dios a nadie le prohíba hoy encender fuego en sábado, no significa que Dios haya cambiado sus leyes. No significa que Dios ahora justifique el pecado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, Dios es inmutable. Vamos a poner la lupa en dónde está el error de estas interpretaciones que estos hermanos están haciendo sobre la verdad del sábado para engañar a muchos hermanos ignorantes de la sana doctrina y de las escrituras. Para iniciar y para desmantelar estas interpretaciones erróneas sobre la verdad del sábado, que también las enseñan los católicos en las iglesias protestantes, vamos a poner la plataforma, hermanos. Si usted quiere desmantelar una falsa doctrina, no lo haga atacando a la persona. Aquí mencionamos la persona para alertar a los hermanos quiénes son los que están propagando estos errores, porque yo bien pudiese no mencionar a estos hermanos, pero alguien débil en la fe pudiese decir: ¿quiénes son los que están enseñando estos errores? Entonces hay que poner a los hermanos en alerta antes de que sea demasiado tarde. Pero en este canal no atacamos a la persona, aclaramos este punto para que no vaya a haber ninguna confusión
sobre alguien prejuicioso en pensar de que estamos criticando o atacando a la persona. Los temas aquí giran a nivel teológico y a nivel doctrinal. Para desmantelar una falsa doctrina y refutarla, no es necesario atacar a la persona. La mejor forma para desmantelar una falsa doctrina es usando la sola escritura, a la ley y al testimonio. Si no hablar en conforme a esto es porque no les ha amanecido. Pero alguien me puede decir, hermano Rafael, estos hermanos también citan la Biblia. Ajá, tienen razón. Pero recordemos de que también el diablo cita las escrituras. Entonces, aquí no les estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta, pero les estoy diciendo que prueben los espíritus a ver quién está diciendo la verdad. El objetivo de este canal es para que usted sea un estudioso profundo de las escrituras y examine las dos posturas a ver quién tiene la razón. Nunca se quede con el criterio de otra persona, haga su propio criterio. Aunque el diablo también cita la Biblia, el diablo tiene un defecto. Recuerde eso, amigo y hermano. El diablo tergiversa la Biblia, la saca de contexto para enseñar errores doctrinales. Aunque los hijos de Dios también citan la Biblia, igual que los falsos maestros también citan la Biblia, pero la diferencia es que los falsos maestros tergiversan el texto, lo sacan de contexto y hacen que la misma Biblia se contradiga y que Dios se contradiga. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Siempre recuerden de esto. Cuando ustedes escuchen a alguien, no importa si es el hermano Rafael o cualquiera de estos falsos maestros que están predicando en las redes sociales errores doctrinales, siempre usted sea un analítico. Váyase al texto y analice el contexto y otras partes de la Biblia y tienen que armonizar sin contradecirse. Lo que están enseñando estos hermanos, Natanael Baloyes, Bastián Ángel y Oscar Sande, es una enseñanza que hace que Dios se contradiga y que Dios mismo se contradiga. Por lo tanto, se necesita hacer un análisis exegético y crítico de estos puntos que ellos están propagando y enseñando en las redes sociales, especialmente en sus canales de YouTube. Hay que poner el grito al cielo porque muchos hermanos están cayendo en estos errores doctrinales. Estos hermanos ya han atacado a Elena de White, el don de profecía, han atacado la doctrina de la iglesia adventista, han atacado ahora el sábado, así que es necesario atacar estos errores doctrinales que están enseñando estos hermanos y también están atacando la reforma pro salud estos hermanos. Poco a poco vamos a ir desenmascarando estos errores con la sola escritura, haciendo un análisis profundo y exegético de esos textos que ellos tergiversan y manipulan y sacan de contexto. Así que vamos a iniciar para desmantelar estos errores doctrinales sobre la verdad del sábado. Ahora, para iniciar, vamos a poner la plataforma. ¿Qué es pecado para Dios? Para Dios, no para la iglesia adventista, no para el hermano Rafael. Según el concepto de Dios, el concepto bíblico y teológico, ¿qué es pecado? La Biblia tiene la respuesta. 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado, esa palabra en el griego, pecado es armatilla. Pueden buscar un léxico griego y hebreo y van a ver que allí es armatilla. La Strong traduce armatilla, la concordancia Strong traduce armatilla. Morfológicamente significa errar al blanco, pecado, armatilla. El que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí se usa otra palabra para infracción de la ley, es anomía, no conformidad con la ley, o mejor dicho, sin ley. Eso es pecado. Quebrantar uno de los 10 mandamientos es pecado. ¿Por qué decimos que quebrantar uno de los 10 mandamientos es pecado? Porque la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, es la ley que nos revela el pecado. El apóstol Pablo en Romanos 7:7 dice, yo no conocí la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. O sea, Pablo está citando el 10º mandamiento que encontramos en Éxodo 20:17. Uno de los 10 mandamientos, quebrantarlo, eso es pecado. Pecado para Dios entonces será lo mismo en todas las generaciones.
Pecado será pecado, independientemente si las personas dan otros conceptos al pecado, porque hoy las personas le llaman pecado a cualquier cosa. Pero la Biblia enseña categóricamente qué es lo que es pecado. Pecado es transgresión de la ley. Quebrantar uno de los 10 mandamientos, eso es pecado. No importa si es el cuarto mandamiento que se refiere al sábado, no importa si es el segundo, no importa si es el séptimo. Eso es pecado. Santiago 2:10 dice, porque el que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y después dice el versículo 11, porque el que dijo no matarás, también dijo no cometerás adulterio. Ahora bien, si no matas, pero cometes adulterio, te haces transgresor de la ley. Hermanos, eso es pecado. No importa si estamos viendo en los tiempos de los judíos, no importa si estamos viendo en los tiempos de Adán y Eva, no importa si hemos vivido en cualquier etapa de las generaciones que han pasado y vendrán. El pecado para Dios siempre será pecado, independientemente de la generación que pasa. Lo mismo que era pecado para los israelitas, también es pecado para nosotros, porque el pecado lo define Dios en su ley. No es la iglesia, no es ninguna doctrina, no es ninguna creencia, ni ninguna interpretación personal. Quien define lo que es pecado es Dios a través de su ley. Y lo mismo que fue pecado en los tiempos de los judíos, también es pecado en los tiempos de la iglesia. Y será para toda la eternidad, porque la ley refleja el carácter de Dios y la ley nos revela lo que es pecado. 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿será que Cristo, cuando vino a morir en la cruz y a dar un nuevo pacto, será tan cierto que la ley fue minimizada o que la ley fue menos obligatoria para el cristiano hoy en día en el nuevo pacto, como sostienen estos hermanos? ¿Será que con la venida de Cristo, será que Cristo vino a ser el sustituto del día de reposo? ¿Será que Cristo con su venida y a darlos un nuevo pacto, será que la ley tuvo otro significado o fue minimizada en la obediencia y que Dios pide una obediencia menos que la que le pedía a los israelitas? ¿Será cierto eso, que ese fue el propósito de la venida de Cristo? Negativo. Al contrario, la venida de Cristo fue para vindicar el carácter de Dios y mostrar que Dios prefiere dar a su Hijo en rescate de muchos que antes alterar un ápice de su santa ley. La ley es inmutable, santa y justa como Dios mismo, y no puede ser alterada. Noten cómo dice esta cita, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 322, dice lo siguiente: Cristo no disminuyó las exigencias de la ley. En un lenguaje inconfundible, presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna, la misma condición que se requería de Adán antes de su caída. El requisito se ha de llenar bajo el pacto de la gracia, en tan amplio como el que se exigía en el Edén. La armonía con la ley de Dios, que es santa, justa y buena. O sea que Dios pide la misma obediencia que le pidió a Adán y Eva y que le pidió a los israelitas. Dios se la pide también a su iglesia. Esa es una enseñanza satánica de decir de que hoy Cristo, a través de su sangre, pide una obediencia minimizada y que no es la misma que le pidió Dios a los israelitas. O sea que para los israelitas era más difícil obedecer, así que hoy para nosotros ya no es tan importante obedecer el día santo de Dios, porque hoy a nadie lo matan a pedrada y a nadie le prohíben encender fuego en sábado. Estas son las clases de argumentaciones que están haciendo estos hermanos para hacer que Dios se contradiga y que la palabra de Dios se contradiga. Pero aquí vemos de que Cristo no vino a alterar las exigencias de su ley. El lenguaje no es inconfundible, el lenguaje es claro y diáfano. Cristo vino a vindicar la ley de Dios, y la evidencia la tenemos en la predicación que Cristo dio en el Sermón del Monte. Cómo exaltó
la ley moral de Dios, la hizo más exigente, no vino a aplacarla, ni tampoco a minimizarla. Eso está claro en toda la Biblia y en el ministerio que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, vamos a iniciar. Según la Biblia, ¿qué es lo que prohíbe Dios en el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice lo siguiente. Y vamos a ver de que lo que prohíbe Dios en el cuarto mandamiento es el trabajo egoísta innecesario. Esto está claro, diáfano, conciso y preciso en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y esto lo conocía todo israelita que era instruido en la Torá. Noten cómo dice Éxodo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Noten que es el único mandamiento que tiene este recordativo. Acuérdate, no te olvides de santificar el día de reposo. Y noten qué es lo que prohíbe Dios en este mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento claramente y diáfanamente prohíbe el trabajo innecesario y egoísta para nuestro propio bienestar. O sea que el mandamiento no está prohibiendo hacer obras de misericordia o hacer trabajo improvisto para bien de nuestro prójimo. ¿Estoy siendo claro en este punto? El mandamiento es claro. Dios prohíbe el trabajo innecesario y egoísta. Para eso hay 6 días para que nosotros trabajemos para nuestro propio bienestar, para satisfacernos a nosotros mismos. Hay 6 días. Y el séptimo día debe ser día de reposo, de cesar. Porque el objetivo de este mandamiento es reconocer y recordarnos de que Dios es nuestro creador y nuestro redentor. O sea que el sábado, el Shabbat, el cuarto mandamiento, la función es señalar a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Es una referencia que da a Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. Y lo repite el versículo 11 de Éxodo capítulo 20. Muy interesante que entendamos eso. Repito, el cuarto mandamiento, Dios está prohibiendo el trabajo egoísta y innecesario para nuestro propio beneficio. Egoísta. Saben que cuando alguien no se conforma con 6 días de trabajo y quiere trabajar el séptimo día, a pesar de que Dios ha dicho que no se trabaje, lo que está demostrando es que es egoísta, que no se conforma con lo que Dios le da durante los 6 días de la semana. Quiere más, la avaricia, la codicia, el egoísmo. Cuando reposamos en sábado, no solamente recordamos de que Dios es nuestro creador, sino que también nos vaciamos del ego. Dedicamos un día especial a Dios porque Dios es nuestro creador y nuestro redentor. El sábado, aparte que es un antídoto contra la idolatría, es un antídoto para que nosotros nos vaciemos del ego, que también nosotros podemos ser idólatras de sí mismos. Noten cuán importante es la verdad el sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Esto está claro, todo judío lo entendía, porque los judíos desde pequeños, desde niños, se les instruía en la Torá. O sea que los israelitas no eran ignorantes. Imaginémoslos hasta allá grande, los israelitas adultos conocían perfectamente bien este mandamiento, la prohibición de este mandamiento. No eran indoctos, no eran ignorantes, no eran neófitos, o sea, nuevos en la fe. Conocían perfectamente bien esta orden. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Esto todo judío lo conocía
perfectamente y no había ninguna ambigüedad, no había ninguna malinterpretación como que alguien pudiese decir, bueno, ¿qué significa eso? ¿Me voy a quebrar la cabeza para ver qué significa ese mandamiento? No, el mandamiento es claro, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, claro y diáfano. Ahora, aquí viene lo interesante. Dios a los israelitas, y ahora vamos a explicar los versículos que estos hermanos en esta exposición, en este canal, estaban manipulando para hacer que la misma Biblia se contradijera y que Dios se contradice. Ellos estaban diciendo que hoy a nadie le prohíben encender fuego en sábado, porque Dios a los israelitas les prohibió encender fuego en sábado. Y tampoco a nadie lo apedrean por hacer leña en sábado, porque si es por necesidad, Dios perdona a la persona, la disculpa. O sea que podemos nosotros ir a trabajar en sábado y Dios pasa por alto eso, porque hoy estamos en un nuevo pacto. Esta era la argumentación que estos hermanos estaban haciendo en esta exposición. Tengamos cuidado, hermanos, con estos hermanos. Estos hermanos están arrastrando a muchos hermanos con errores doctrinales y hay que poner el grito al cielo para que después no vayan a decir, no se nos advirtió. Por eso es que hay que tener cuidado, hay que cuidarnos, hermanos, para no caer en apostasía. Muchas veces de tanto conocimiento que llegamos a tener, como que si los volvemos locos y empezamos a enseñar cosas extrañas. Por eso es que la Biblia dice, ten cuidado de no hacernos maestros muchos, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Dice Santiago capítulo 3, versículo 1. Hay que cuidarnos unos a otros. Estos hermanos, de tanto que estudian, llegaron ahora a caer en una locura y estar enseñando errores como el universalismo y que Dios ahora tiene un nuevo pacto con la iglesia porque ahora Cristo es nuestro reposo. O sea, puras incoherencias que enseñan las iglesias protestantes y el catolicismo romano. Y ellos decían, Dios antes prohibía encender fuego en sábado, por lo tanto en el nuevo pacto eso no es prohibición para la iglesia, porque ¿quién no enciende fuego en sábado? ¿Quién no hace trabajo en sábado? Como por ejemplo decían ellos, trasladar el carrito del niño, meterlo al carro, o arreglar los aparatos de la iglesia. Y ellos ponían unos ejemplos absurdos, porque ellos decían de que el mandamiento dice no trabajarás, entonces hacer esa clase de trabajo se está pecando. Y hacían una ensalada de textos y los tergiversaban para engañar a los hermanos que no conocen las escrituras. ¿Por qué Dios prohibió encender fuego en sábado? ¿Será que esto contradice el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento dice 6 días trabajarás. ¿Pero en qué contexto? La prohibición del mandamiento acabamos de ver de que es prohibir trabajo egoísta. Eso está claro. Pero ahora viene Dios y les dice a los israelitas en el desierto, esto fue en el desierto, el peregrinaje de Israel por el desierto, que duró 40 años. Noten cómo dice Éxodo 35, versículo 2 y 3. Noten este contexto histórico. Este mandamiento se dio a los israelitas mientras andaban en el peregrinaje sobre el desierto. Ese es el contexto. Y noten cuál fue el mandato. 6 días se trabajará. Noten, es una referencia al cuarto mandamiento. Mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que hiciera trabajo alguno. Pero ¿qué clase de trabajo? Noten, no puede ser trabajo para hacer el bien. Tiene que ser trabajo egoísta, innecesario, porque este mandamiento tiene que armonizarse con Éxodo 20, 8 al 11. ¿Están conmigo, hermanos? Estamos haciendo un análisis profundo del texto para ver cuál es el significado. Se lo repito, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que hiciera trabajo alguno, o sea que este era trabajo egoísta que prohíbe el cuarto mandamiento. El que haga trabajo alguno morirá. ¿Por qué iba a morir? Porque seguro era una rebelión abierta al mandato de Dios. Y explico. En el pueblo de Israel estaba el gobierno religioso y el gobierno civil. El gobierno teocrático de Israel, habían penas civiles para ciertos pecados capitales, no para cualquier pecado. Ya lo vamos a ver en la Biblia.
habían varias clases de pecado. Había un pecado de rebelión donde el impío lo hacía a propósito con mano alzada para provocar a la ira de Dios. Y en esta clase de pecados, Dios había dicho que se ejecutara la pena de muerte. Noten que esto no era idea de Moisés, no era idea de algún patriarca de las 12 tribus de Israel. Esta era una orden directa de Dios y que el gobierno civil y teocrático de Israel tenía que aplicar esta pena de muerte, pero a ciertos pecados capitales que eran pecados de rebelión. Cuando alguien lo hacía a propósito, con rebelión, con mano alzada, como provocando a ira a Dios. Y de Dios nadie se burla. Dios dice, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Y aquí dice, cualquiera que hiciera trabajo alguno, morirá. Y ahora dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. El mismo texto se explica por qué Dios prohibió encender fuego. Porque encender fuego era un trabajo tedioso y con gran esfuerzo, que se necesitaba un gran trabajo arduo para encender fuego en esta época. Y si se hacía en sábado era innecesario, porque vamos a ver de que no había necesidad de encender fuego, porque el maná se mantenía fresco para el Shabbat y suplía todas las vitaminas y nutrientes que el cuerpo necesitaba. O sea que nadie era necesario que encendiera fuego para calentar comida, porque no había necesidad de eso. Dios les daba de comer a los israelitas. Estos hermanos que están tergiversando la Biblia desconocen esto, por eso es que la tuercen. Y siempre les he dicho, hermanos, siempre a la hora de interpretar un texto, vean el contexto histórico, el contexto gramatical, el contexto mayor, el contexto menor, para que puedan hacer una interpretación correcta del texto. Y eso estoy haciendo en esta hora yo, para que conozcamos perfectamente bien el significado exegético de la palabra de Dios. O sea que estas personas que encendían fuego era porque hacían un trabajo exagerado, y eso era quebrantar el sábado. Aparte que no había necesidad de encender fuego, porque Dios les proveía la comida necesaria, y que aunque el maná se recogía el sexto día, según Éxodo 16, el maná para el sábado se mantenía fresco y suplía todo lo que el cuerpo necesitaba para que se mantuviera saludable el cuerpo. O sea que cuando alguien encendía fuego, lo hacía con un propósito, para rebelarse en contra de la ley de Dios, para provocar a ir a Dios y para hacer trabajo innecesario. Por eso es que Dios dice que cualquiera que haga fuego en día sábado morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo, porque el fuego que se encendía en los tiempos de los israelitas no era como se hace hoy, que solamente se enciende la estufa, se agarra un cerillo, se enciende y se enciende la estufa y la cocina. En los tiempos de los israelitas llevaba un gran, tremendo trabajo encender fuego, aparte que no era necesario. Recuerden de que esto era durante el peregrinaje en el desierto. Dios a los israelitas les dio de comer 40 años maná. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 10. Entonces, ¿para qué alguien iba a encender fuego? De seguro, esta persona que encendía fuego era porque estaba quebrantando la ley de Dios a propósito, con rebelión, con mano alzada. Y noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre la expresión encender fuego en día sábado. Encender un fuego exigía considerable esfuerzo. El clima relativamente cálido y la zona del Sinaí hacía innecesario la calefacción, y el fuego solo hubiera servido para cocinar, puesto que no era indispensable para la salud comer alimentos calientes en tal clima. No se debía preparar comida caliente en sábado, porque el maná suplía todos los nutrientes que el cuerpo necesitaba. ¿Notaron el contexto? Porque Dios prohibió que se encendiera fuego en sábado, porque era un trabajo cansado, un trabajo cansón, que llevaba arduo trabajo, un trabajo que exigía considerable esfuerzo.
Por eso es que Dios fue claro: no hagan ese tipo de trabajo, porque el mandamiento dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Aparte que no era necesario hacer fuego para calentar los alimentos. Noten lo que dice Éxodo 16, versículo 23. Y les dijo, esto es cuando Dios derramaba maná en el desierto. Noten que siempre estamos en el mismo libro de Éxodo. El libro de Éxodo se explica con el libro de Éxodo. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Porque el maná era un símbolo del sacrificio de Cristo, de la naturaleza humana de Cristo, de la carne, dice Juan capítulo 6. Así como el maná se guardaba para el sábado y se mantenía fresco y no criaba gusano ni hedilla, eso lo dice Éxodo 16, así también Cristo, la tipología es exacta a referirse a Cristo. Cristo en el sepulcro, su carne no vio corrupción, ni crió gusanos, ni hedilla. Por eso es que era innecesario calentar el maná o hacer comida en sábado o encender fuego en sábado, porque no era necesario, repito, no era necesario. Por lo tanto, el que hacía esto estaba desafiando a propósito a Dios, estaba provocándolo a Dios a mano alzada, porque Dios había dicho que no hagan trabajo alguno, porque el que haga trabajo alguno morirá. Y aquí se incluye encender fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Noten cómo dice el mismo comentario bíblico adventista sobre Éxodo 16:23, dice: hervir lo que se tenga que hervir, dice la versión Jerusalén. Toda la preparación del alimento debía completarse antes de que comenzara el sábado. Más tarde Moisés instituyó al pueblo para que ni siquiera encendiera fuego en sábado. Se cita Éxodo 35, versículo 3, ya lo leímos. Y por lo menos en una ocasión un hombre fue muerto apedreado por violar esta instrucción. Se cita Números 15, 32 y 36. Entonces la pregunta es, ¿por qué este hombre fue apedreado por recoger leña en sábado? No era por el simple hecho de recoger leña accidentalmente. Era porque esta persona había desafiado el mandato de Dios con mano alzada. Era una rebelión abierta. Y estos hermanos, Natanael Baloyes y Oscar Sande y Bastián Ángel, no le explican a la gente esto y hacen que la misma Biblia se contradiga, haciendo que Dios nos pide menos obediencia que la que le pedía a los israelitas. Tengamos cuidado, hermanos. Esta persona que mataron a pedradas era porque estaba quebrantando la ley abiertamente, con pecado de rebelión. No era algo accidental, que esta persona de repente, accidentalmente, recogió leña y se la llevó para la casa. No, esta persona, ya lo vamos a ver el contexto de este acontecimiento, que este fue un pecado de rebelión con mano alzada, provocando a ira a Dios. Y sigue diciendo, y por lo menos en una ocasión un hombre fue muerto apedreado por violar esa instrucción. El principio implicado era que ninguna clase de trabajo que pudiera hacerse en otro tiempo, lo que dice el mandamiento, debía realizarse en sábado. El clima cálido del desierto no era esencial para la salud comer alimento caliente en el día sábado. Si hubiese sido necesario hacerlo, Dios lo hubiera permitido en armonía con el principio de que el sábado fue hecho para el hombre. Se cita Marcos 2.27, interesante, y Marcos 2.28. Y que es lícito hacer bien en el día de reposo. Se cita Mateo 12.12. Puesto que sin perjudicar la salud podían no cocinar ni hervir. Dios prohibió esas tareas a fin de que el pueblo aprendiera a hacer la diferencia y la hiciera entre lo santo y lo profano. Se cita Ezequiel 22:26. En nuestros días, todo lo que se puede hacer el viernes en preparación para el sábado debe hacerse entonces. Sin embargo, al mismo tiempo, las comidas del sábado deben ser tanto saludables como apetitosas. Noten cuál es el contexto. No había necesidad
de encender fuego el sábado para cocinar, porque el alimento cubría todas las necesidades fisiológicas y nutritivas que nuestro cuerpo necesita. Por eso fue la prohibición de encender fuego en sábado. Ahora, noten lo que dice, cuál es el contexto de haber apedreado al que andaba recogiendo leña en sábado. Eso no significa que porque alguien ahora no lo apedrean, significa que Dios no pide la misma obediencia a su santa ley. Quebrantar el sábado también es pecado. Hacer trabajo innecesario también es pecado. Noten lo que dice en Números capítulo 15, versículo 32 al 36, dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a la congregación, y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, noten que es Dios quien está dando esta orden: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo. Toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Dios había dado esta orden. Pero ¿por qué este hombre fue apedreado? Porque este hombre había cometido el pecado a mano alzada, a rebelión, provocando a Dios, yéndose en contra de la ley de Dios a propósito, con mano alzada. Por eso es que esta pena de muerte se aplicaba a los transgresores del día de reposo, en un gobierno teocrático y civil. Dios había dicho esta orden, no era invento de Moisés. Esto es bien importante, hermanos. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Pero ya vamos a ver ahora el principio que encontramos en el Nuevo Testamento respecto a este punto. Ahora, para entender esta cita hay que ver el contexto. Este no fue un caso accidental. Esta persona lo que estaba haciendo era a propósito para provocar a Dios sin necesidad de hacerlo. Era un pecado de rebelión encender fuego el sábado y recoger leña, porque era innecesario hacer ese trabajo, porque ya explicamos por qué razón. Leamos el contexto, cuál era este pecado que esta persona había cometido para recibir esta pena de muerte. El contexto lo encontramos en los versículos anteriores, el versículo 27 al 31, y dice lo siguiente. Noten que hay dos clases de pecado. Si una persona pecare por yerro, esta persona yerro en el hebreo es pecado accidental, por ignorancia, o sea, no premeditado. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, o sea, que había perdón para la persona que había cometido el pecado accidentalmente. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y se le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mala persona, anoten ahora aquí ve el otro pecado que no tenía perdón y que era digno de pena de muerte. Mala persona que hiciera algo con soberbia. Noten que esto es lo que estaba haciendo esta persona que recogía leña en sábado. Lo estaba haciendo por soberbia, con rebelión, con mano alzada. Mala persona que lo hiciere con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio del pueblo, por cuanto tuvo en poca palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ellos, hermanos. Esta era una ley de Dios en un gobierno teocrático para enseñar el orden, a respetar las leyes divinas. Ahora notamos claramente por qué esta persona fue lapidada, o sea, muerto a pedrada, porque esta persona había cometido el pecado con soberbia, había ultrajado a Dios directamente. O sea que tanto el que encendía fuego en sábado moría, como el que recogía leña en sábado moría, porque era un pecado por soberbia,
directamente, como burlándose delante de Dios, como algo por decir. A mí no me importa lo que diga Dios, no me importa lo que diga su ley. Les estoy parafraseando, que es un pecado de soberbia, un pecado que ultraja a Dios. O sea, que no era simplemente por encender fuego, como lo inventan o como lo interpretan los indoctos de las Escrituras, como estos hermanos que estaban torciendo este versículo. Era un pecado de soberbia, era un pecado con mano alzada, porque no era necesario encender fuego en el desierto. Y aparte que era un gran trabajo encender fuego, esta persona tendría que ser cortada, porque era un pecado de soberbia. Tremendo, hermanos. Ahora, lo que ignoran estos hermanos indoctos de las Escrituras es de que no solamente los que quebrantaban el sábado por soberbia es que eran apedreados. En la teocracia de Israel también eran apedreados con la pena de muerte a los adúlteros. Eso lo vemos en Levíticos 20:10. También eran apedreados los hechiceros y los brujos. Eso lo vemos en Levíticos 26. Y también eran apedreados los que tenían sexo con bestias, lo que se le conoce como zoofilia. Eso lo vemos en Levíticos 20:15. Y a toda práctica homosexual era también digna de apedreamiento. Eso lo dice Levíticos 18, versículos 22 al 29. Esto está claramente revelado en la palabra de Dios. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos hoy es la siguiente. Si nosotros usamos el mismo argumento que usan católicos y protestantes y estos hermanos que están torciendo la Biblia para enseñar de que hoy Dios no nos pide tanta obediencia al sábado como se le pedía a Israel, porque ahora nadie lo apedrean por encender fuego en sábado ni por tampoco recoger leña en sábado. Entonces Dios de alguna manera en el nuevo pacto ha minimizado la observancia del sábado y podemos trabajar nosotros porque a nadie lo matan por quebrantar el sábado. Lo que ignoran estos hermanos indoctos de las Escrituras, que Dios sigue siendo el mismo. Para Dios pecado será pecado. El hecho de que ahora no maten a nadie a pedrada significa que Dios cambió su concepto sobre lo que es pecado negativo. Adulterar también es pecado, pero a nadie lo matan tampoco a pedrada. La brujería para Dios también es pecado. Y tener relaciones entre personas del mismo sexo, Dios también lo considera como pecado. Entonces, el hecho de que a nadie lo maten apedreado o con pena de muerte, eso no significa que Dios haya cambiado su concepto de lo que es pecado. Pecado siempre será pecado para Dios. La pena de muerte solamente se aplicaba en un gobierno teocrático y civil. Por lo tanto, Dios sigue manteniendo su mismo concepto de pecado. Pecado siempre será pecado. Pecado es transgresión de la ley. Aunque nadie lo maten a pedradas, porque hoy vivimos en un gobierno democrático. La iglesia lo que hace es disciplinar a un miembro. La iglesia no anda apedreando a nadie, no mata a pedradas a nadie. Cuando alguien comete adulterio, cuando alguien le ha robado su pertenencia a su prójimo, o cuando alguien ha cometido un pecado que ha causado oprobio a la iglesia lo que hace es disciplinarlo. El castigo se disciplina, el pecado se disciplina para mantener el orden en la iglesia. Pero Dios sigue teniendo el mismo concepto de lo que es pecado, transgresión de la ley. Noten lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, o sea, se arrepintieron. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Noten que si alguien va a ser excluido del reino de los cielos por quebrantar la ley de Dios, significa que Dios sigue teniendo el mismo concepto de pecado. Pecado es transgresión de la ley. El hecho de que alguien no lo maten apedreado no significa que Dios cambie. El pecado siempre será pecado. Noten como dice Apocalipsis 22, versículo 14 al 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. En el griego, esta palabra debería traducirse: bienaventurados los que guardan sus mandamientos
para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Noten cómo dice después, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. O sea que Dios no cambia su concepto de pecado, porque los que quebrantan la ley, incluyendo su día santo, serán excluidos del reino de los cielos. La última estrofa. En esta exposición, estos hermanos que estaban argumentando sobre el sábado, dijeron una gran blasfemia. Dijeron que hoy Cristo es nuestro reposo. Y citaron Mateo 11, 28 al 30. Y quiero explicarles este versículo porque católicos y protestantes también usan esta argumentación para decirte que Cristo es el sustituto del sábado en el nuevo pacto. O sea que hoy no es necesario guardar el sábado, porque hoy en Cristo reposamos. Esta argumentación la usan el protestantismo, catolicismo, y la están usando estos hermanos que han caído en apostasía. Leamos el contexto y lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estás trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ellos dicen que aquí se refiere que Cristo es el sustituto del día de reposo. Ahora Cristo es el reposo. Esto es el error abismal, sacar de contexto las citas. Si quieres saber, hermanos, cómo establecer una falsa doctrina, se hace tergiversando un texto y sacándolo de contexto. Explico cuál es el contexto de este versículo. Ustedes pueden leer algunos 2 capítulos anteriores. La mayor parte de debate que Cristo tuvo con los fariseos era por el sábado. El pleito que había entre los fariseos y Cristo era porque supuestamente Cristo quebrantaba el sábado, según el concepto de los fariseos. Pero Cristo no quebrantó el sábado. Cristo vino a enseñar la forma correcta de observarlo. Pero los fariseos habían recargado el sábado con exigencias y tradiciones de hombres que ellos mismos se habían inventado. Como por ejemplo, según Flavio Josefo y Tácito, los fariseos tenían un concepto de sábado que si alguien escupía en el suelo, en la tierra, eso era quebrantar el sábado, porque la saliva con la tierra hacían lodo y eso era trabajo. Tenía que escupirse en una piedra, según los fariseos. Y habían inventado una gran exigencias, una gran cantidad de tradiciones que le habían añadido al sábado. Y el sábado en los tiempos de Cristo era una carga tediosa, cansable. Y Cristo dijo a los discípulos, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. O sea, Dios a través de Cristo liberta a sus hijos de esas tradiciones pesadas y exigencias rabínicas. Eso es el contexto. En Cristo descansamos de todas esas tradiciones y exigencias rabínicas que los fariseos le habían añadido y adherido al día de reposo, aún hasta condenar las obras de misericordia que Cristo hacía, cuando las obras de misericordia estaban en armonía con la ley. En ese contexto, Cristo es nuestro reposo, porque descansamos del pecado y de esas tradiciones que los fariseos hipócritas se habían inventado. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo aquí representa sumisión, obediencia. El yugo es la ley de Dios, es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo sabemos de que el yugo aquí representa la ley de Dios? 1 Juan capítulo 5, 1 al 3 dice, porque sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de guardar. Ahora, la interpretación correcta de este texto no es que Cristo es el sustituto del sábado, sino que Él es el reposo. Descansamos del pecado y de seguir tradiciones y exigencias rabínicas que los fariseos le imponían a los gentiles. Cristo al venir a esta tierra demostró lo que era lícito hacer en sábado y lo que no era lícito. Mostró que las obras de misericordia estaban en armonía con la ley, porque el mandamiento de la ley dice, prohíbe el trabajo innecesario y egoísta. Las obras de misericordia están en armonía con la ley. Y ese es el contexto. Noten cómo dice Mateo 12:12. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo.
Ahora, ¿captaron, hermanos, por qué Cristo dijo, yo soy el descanso? Vengan a mí y hallaré descanso. Porque en Cristo nosotros hallamos descanso del pecado y de seguir tradiciones y costumbres de los fariseos. En Cristo hay verdadero descanso, en Cristo hay verdadero reposo. Y Cristo nos enseñó cuál es el verdadero motivo de observar el Shabbat. Cristo no vino a quebrantar el Shabbat, Cristo vino a enseñar la forma correcta de observarlo. Si queremos ver cómo se guarda el sábado verdaderamente, tenemos que ver a Cristo, no a los fariseos. Este es el problema de los protestantes. Por eso es que tienen el sábado con un mal concepto, porque ven el sábado de acuerdo a la perspectiva de los fariseos y no de acuerdo a la perspectiva de Cristo. Hermanos, Dios nos bendiga y tengamos cuidado. Dios siempre quiere la misma obediencia. Sin obediencia nadie entrará en el reino de los cielos. Y ya vimos, la misma obediencia que le pidió a los israelitas en el desierto es la misma obediencia que nos pide a nosotros. Obediencia estricta a la ley de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios nos bendiga, esperando que este estudio haya quedado claro y tengamos cuidado con los falsos maestros y las falsas doctrinas, porque de lo contrario, hermanos, seremos engañados. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos diste esta oportunidad de poder predicar tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque pudimos descubrir algo nuevo en tu palabra. Ayúdalo, Señor, a no dejarnos engañar por tanto error doctrinal que se está propagando por todos los medios. Bendice a tus hijos, dale discernimiento para que podamos crecer en conocimiento y así podamos contrarrestar toda falsa doctrina. Gracias porque estuviste con nosotros, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen la campanita. Eso sirve para que cuando se suba un video les va a notificar. Compartan este material, apoyen este ministerio con sus oraciones, porque necesitamos crecer y llevar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El objetivo de este canal es para enseñar apología, contrastar errores doctrinales y desenmascarar falsos maestros. Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.